Soy María Dalton. Estoy por cumplir 27 años este año y he estado felizmente casada durante 5 años. Mi hijo Martín acaba de celebrar su 4º cumpleaños. Al principio trabajaba a tiempo completo después de casarme, pero ahora compagino mi trabajo a tiempo parcial en la misma empresa. Mi esposo Kevin tiene 30 años, 3 más que yo. Nuestra historia, desde el noviazgo hasta el matrimonio, comenzó gracias a los avances apasionados de Kevin, pero después de casarnos, noté un cambio en su comportamiento, volviéndose más dominante. Kevin tiene una hermana de 20 años llamada Jane Dalton, y la diferencia de edad entre ellos parece contribuir a una relación un tanto indulgente por parte de Kevin. Antes del matrimonio, no me molestaban las visitas frecuentes de Jane y pensaba que se llevaban bien. Sin embargo, después de casarme, empecé a notar cambios en su comportamiento. Jane suele aparecer sin avisar a cualquier hora y espera ser atendida sin siquiera traer una muestra de agradecimiento. Kevin, en lugar de abordar la situación, espera que sea yo quien cumpla con sus demandas. Jane actúa como si yo fuera invisible, solo dirigiéndose a Kevin con un casual, hermano, ya llegué. A pesar de no haber preparado comida para un invitado extra, termino sirviendo la cena a Jane. Kevin, en lugar de entender, me culpa en voz alta, insistiendo en que debería haber sido más considerada. A pesar de las disculpas verbales de Jane, es evidente que disfruta del trato preferencial de Kevin, quedándome con las sobras. Preparo mi propia comida mientras Kevin y Jane siguen conversando en el sofá, dejando la mesa del comedor desordenada. Nunca reconocen a Martín ni a mí, tratándonos más como personal contratado que como familia. Una tarde, cuando me disponía a tomar un baño con Martín, Kevin irrumpió ruidosamente pidiéndome que comprara un pastel para Jane. A pesar de que ya era tarde, Jane insistió en que lo quería de inmediato, y Kevin me culpó por la demora. Sintiéndome presionada, me dirigí a regañadientes a la pastelería con Martín, y al escuchar su conversación, me enteré de que estaban criticándome por ser inconsiderada y cuestionando mi decisión de casarme conmigo. Mientras tanto, Martín, aunque no entendía las palabras, percibió la tensión en nuestra relación. Conteniendo mis emociones, le pregunté qué pastel quería, y él, con entusiasmo, pidió uno con muchas frutas. Nuestro viaje a la pastelería estuvo lleno de conversaciones sobre pasteles, alejando momentáneamente las palabras de Kevin. Martín y yo llegamos justo antes de cerrar, y afortunadamente encontramos el pastel que Jane deseaba. Compramos 2 pasteles, incluido el de frutas que Martín quería. Al regresar a casa, serví los pasteles a Jane y Kevin. Luego preparé el pastel de Martín y lo llevé al comedor. En el momento en que lo coloqué frente a Martín, Jane señaló el pastel y expresó su deseo de tenerlo. Antes de que pudiera reaccionar, Kevin movió el pastel de Martín hacia Jane, ignorando las protestas de Martín. Kevin justificó su acción diciendo que compró el pastel con su dinero y tenía derecho a elegir por Martín. Ya incapaz de contener mis emociones, expresé mi insatisfacción. En respuesta, Kevin amenazó con el divorcio. Martín, que ya había dejado de llorar, me tomó la mano y, tras pensarlo, dijo: «Mamá, yo también quiero un pastel con fresas». «Sí, es realmente delicioso», lo dijo mientras comía el pastel que inicialmente quería Jane. Sintiendo que Martín estaba soportando demasiado, levanté su plato de pastel, y cuando vi que Jane iba a alcanzarlo, llevé a Martín a otro cuarto para que pudiera disfrutar de su pastel en paz. Kevin se disculpó con Jane, diciendo que lamentaba haber sido tacaño. A pesar de querer responder, me contuve por el bien de Martín. Ver a Martín disfrutar inocentemente de su pastel fue una escena conmovedora. Después de terminar el pastel, decidimos tomar un baño tarde y dormir en la cama de Martín. A la mañana siguiente, descubrí que Jane ya se había ido. Mientras preparaba el desayuno, escuché a Martín llorar. Sorprendentemente, su alcancía, un regalo de mi padre, estaba rota y el dinero ahorrado había desaparecido. Martín, quien siempre le decía buenas noches a su alcancía, quedó desconsolado. Cuando le pregunté a Kevin, él mencionó con indiferencia que Jane necesitaba algo de dinero, por lo que tomó lo que estaba en la alcancía. Sosteniendo a Martín, que lloraba y temblaba, sentí su dolor tan intensamente que lloré con él. Fue doloroso ver cómo Kevin daba prioridad y cuidado a su hermana por encima de nuestro hijo, expresando mi ira y tristeza. Confronté a Kevin, rompiendo mi silencio habitual en medio de las discusiones frente a Martín. Sin decir palabra, fue al dormitorio y regresó con algo impactante en las manos: papeles de divorcio. Descubrí los papeles de divorcio ocultos que Kevin había guardado en algún lugar que yo no conocía. En un arranque repentino, me los arrojó antes de salir de la casa con un fuerte portazo. Martín, quien nunca había llorado por los problemas entre Kevin y Jane, parecía haber llegado a su límite. Lloraba desde la noche anterior, y no podía soportar ver a Martín tan herido.
Le sugerí que no fuera a la guardería ese día, y él aceptó felizmente con un sí rotundo, mostrando una leve sonrisa. Pasamos el día jugando y estrechando lazos, con Martín trayendo un libro de imágenes del estante, sentándose en mi regazo y comentando alegremente que la maestra en la guardería era mamá. «¿Verdad? Parece un ángel», dijo. Su pequeño corazón parecía lleno de paciencia, y decidí hacer el día especial tomando un día libre de mi trabajo, a pesar de los posibles problemas que podría causar en la oficina. Ellos, amablemente, comprendieron la situación y me dieron el día libre. Por la mañana, visitamos el parque, jugamos al escondite y nos divertimos en el arenero y en el tobogán. Cuando regresamos a casa para almorzar, Martín parecía cansado. Normalmente, duerme solo, pero hoy se quedó dormido en mi regazo, como cuando era un bebé. Aunque inicialmente pensé en hacer los quehaceres domésticos mientras él dormía, decidí que hoy era un día especial. En lugar de eso, me permití sanar al observar su rostro sereno mientras dormía y su respiración tranquila. Sin embargo, mi momento de calma fue interrumpido bruscamente por un ruido en la entrada, indicando que la puerta principal se había abierto. Como no era la hora habitual de llegada de Kevin, me sentí sospechosa. Rápidamente me escondí en el armario del dormitorio, sosteniendo a Martín. Una voz resonó por la casa, y para mi sorpresa, era Jane. Temblando de miedo, escuché cómo buscaba algo, expresando frustración por no encontrarlo. Luego, hizo una llamada telefónica mencionando a Kevin y hablando sobre su búsqueda infructuosa. Después de escucharla cerrar con llave la puerta principal y marcharse, puse a Martín en la cama y me quedé contemplando los extraños acontecimientos. No entendía por qué Jane había entrado en la casa ni qué estaban buscando. De repente, Kevin me parecía un extraño, y sentí una mezcla de repulsión y miedo hacia él. Rápidamente empacamos lo esencial para Martín y para mí, y nos dirigimos a la estación para tomar un tren hacia la casa de mis padres. Afortunadamente, su casa estaba cerca, a solo 2 estaciones de distancia. Aunque no los había contactado previamente, mis padres notaron algo en mi expresión y nos recibieron sin hacer preguntas. Les compartí todo lo ocurrido, incluida mi preocupación por quedarme en nuestra casa debido a las acciones de Kevin y Jane. Al escuchar la sugerencia de mi madre de que Jane probablemente estuviera buscando mis pertenencias, tal vez tarjetas de dinero, recordé mi experiencia pasada como exitosa directora ejecutiva de una empresa de productos hechos a mano. Había confiado la empresa a unos amigos cuando decidí priorizar la crianza de mi hijo después de casarme. Aunque seguía trabajando medio tiempo y manteniendo comunicación con la empresa desde casa, Kevin no sabía que seguía siendo la directora ejecutiva. Descubrí los papeles de divorcio que Kevin había escondido, sospechando que él pensaba que tenía un buen ahorro, aunque le había mencionado que aún recibo algo de ayuda de la empresa. Siempre mantuve en privado los detalles sobre mi puesto como CEO y mis ahorros. Este secretismo surgió al darme cuenta, al principio de nuestro matrimonio, de que Kevin tenía dificultades para administrar el dinero y tendía a gastar todo lo que ganaba. Al principio, Kevin solo me daba $200 al mes para los gastos de comida e incluso me sugirió que dejara mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Sin embargo, con las dificultades económicas de criar a Martín y con solo $200 para la comida, nunca estuve de acuerdo en ser ama de casa a tiempo completo. Finalmente, me permitió trabajar medio tiempo, y para asegurar que no considerara el divorcio, me hizo firmar una renuncia de bienes a través de un abogado. Desde el nacimiento de Martín, utilicé mis ahorros para los gastos de la guardería y la ropa, ya que solo recibía $200 para la comida. Nunca le pedí a Kevin dinero adicional más allá del presupuesto para alimentos, lo que le hizo creer que tenía ahorros. Considerando la aparente necesidad de dinero de Jane y la percepción que tiene Kevin de mi situación financiera, es posible que estén buscando mis tarjetas de dinero. Tengo una cuenta de ahorro separada dedicada a Martín, a la que se deposita una parte de mi salario cada mes. A pesar de su búsqueda, no encontrarán las tarjetas, ya que siempre llevo conmigo mis objetos de valor. Sin embargo, hay un problema inquietante. Jane podría estar entrando en nuestra casa sin que yo lo supiera, y eso me deja con una sensación de incomodidad y miedo. Cuando no estábamos en casa, Kevin puede que estuviera permitiendo que Jane entrara. Siguiendo el consejo de mi padre, decidí guardar mis pertenencias valiosas, incluidas las tarjetas de dinero, en la caja fuerte de mis padres mientras reflexionaba sobre su necesidad de dinero. Fue entonces cuando Martín se acercó a mi padre, llorando por su alcancía rota y la promesa rota de ahorrar. Mi padre, enfadado por la historia de Martín, juró llamar a Kevin. Mi madre sugirió averiguar el propósito de Jane de manera tranquila, ya que la mención de divorcio de Kevin podría echarnos la culpa a nosotros y hacer el divorcio más favorable para él.
Para entender su propósito, decidí grabar su conversación, consultando a un abogado amigo de mi padre. Al regresar a casa, comencé a cocinar la cena, manteniendo mi teléfono con la pantalla hacia abajo para grabar en secreto. Kevin llegó a casa, sorprendiéndome al preguntar inmediatamente por mis tarjetas de dinero. Cuando lo cuestioné, dio respuestas vagas, intentando engañarme. Al quedarme en silencio, Kevin se alteró y me exigió todo mi dinero de mi trabajo a medio tiempo para su hermana. Me negué y le expliqué que era para los ahorros de Martín. En respuesta, él, con enojo, me empujó los papeles de divorcio firmados, declarando que yo vivía de su dinero y no necesitaba ahorrar para Martín. Incluso dijo que valoraba más a Jane que a nuestro hijo. Al escuchar esto, dejé de preparar la comida, metí los papeles de divorcio en mi bolso, tomé la mano de Martín y me dirigí hacia la puerta. Kevin, con voz fuerte, declaró su intención seria de divorciarse, indicándome que nunca regresara. Respondí diciendo que no volvería a una casa donde un extraño pudiera entrar y salir libremente. Después de salir, recibí numerosos mensajes y llamadas de Kevin, los cuales ignoré al apagar mi teléfono. Busqué refugio en casa de mis padres, compartiendo la grabación y los papeles de divorcio con ellos. Aunque les confesé que ya no sentía amor ni afecto por Kevin, expresé mi preocupación por Martín. Mis padres me aconsejaron hacer lo que creyera conveniente, reconociendo el posible impacto emocional en Martín si se producía el divorcio. Mientras luchaba con la decisión de divorciarme de Kevin, Martín expresó hambre. Mi madre, al ver mi angustia, amablemente preparó hamburguesas, su platillo favorito. Conmovida por la situación, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras mi madre le decía a Martín, con una sonrisa cálida, que preparó las hamburguesas para que pudiéramos visitarlas siempre que quisiéramos. Martín, al darle un mordisco, exclamó con alegría, alabando las hamburguesas y expresando su deseo de comerlas todos los días. Yo respondí diciendo que era porque las hamburguesas contenían el amor que tenía por él. Con un gesto tierno, Martín tomó un gran bocado y me lo ofreció. Conmovida por la amabilidad de Martín, las lágrimas no pude evitar que cayeran, y aunque intenté detenerlas, persistieron. Mi padre, al notar la preocupación de Martín, le aseguró que mis lágrimas eran de felicidad, no de tristeza. Al escuchar esto, Martín, en un momento de comprensión, me abrazó, y los ojos de mi padre se volvieron rojos al darse cuenta de la bendición de estar con la familia. Le comenté a Martín que la familia es valiosa, y sorprendido, preguntó si papá había mencionado que solo Jane era la familia. Mi padre, con suavidad, lo confirmó, pero luego le preguntó a Martín si quería vivir con ellos como familia. Martín, riendo, aceptó feliz, lo que hizo sonreír a todos. A pesar de estar contemplando el divorcio, la comida fue tan feliz que finalmente decidí separarme de Kevin. Planeaba informarle a Martín sobre ello, y aunque hablar del tema me pesaba en el corazón, Martín pareció entender la situación con alegría, expresando el deseo de vivir como una familia, abrazando al perro de la casa y llamándolo su hermanito, a pesar de que el perro era mayor. Comenzaron los preparativos para el divorcio, comenzando por contactar a un abogado amigo de mi padre. Al día siguiente, formalizamos el contrato, y mi padre y Martín compartieron risas reconfortantes mientras yo me acostaba en la cama, recordando mi infancia. Al día siguiente, al revisar mi teléfono, encontré más de 200 llamadas y mensajes de Kevin, mostrando su inestabilidad emocional. Exhausta, apagué mi teléfono y, con la ayuda del abogado, le explicamos la situación a mis padres. Jane había acumulado una deuda significativa por su adicción a los casinos y las compras, y Kevin actuaba como su aval, planeando usar mis ahorros. El abogado confirmó que los papeles de divorcio ya se habían presentado, y Kevin lloró al darse cuenta de que ya estaba finalizado. A pesar de esperar desacuerdos sobre la pensión alimenticia, firmó un compromiso de pagar $340 a Martín cada mes. En una llamada posterior de Kevin, su tono carecía de agresividad y admitió la manipulación financiera, explicando sus sentimientos complejos hacia Jane. Yo reafirmé mi decisión de no reconsiderar y escuché sus sollozos débiles antes de que me deseara felicidad y colgara. Manteniéndome fuerte hasta el final, discutí los planes futuros con mis padres y decidí quedarme con ellos hasta que Martín crezca. Retomé mi rol como presidenta de la empresa y más tarde me enteré de que Kevin y Jane le habían informado a sus padres sobre el divorcio y las deudas, lo que resultó en el desheredamiento de ambos. Hoy en día, encuentro felicidad estando con mi familia.